Yo quiero que usted abra la Biblia entonces conmigo en esta mañana para poder recibir de la enseñanza de la palabra del Señor. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, el verso 44. Saben que a veces uno se pone a analizar y a estudiar la palabra del Señor y uno le llama la atención que en los 10 mandamientos haya uno que pareciera que fuera increíble, que tenga que ser un mandamiento. Por ejemplo, el mandamiento número 5. ¿Quién se acuerda? A ver. Amarás a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Qué tremendo. Pero qué tremendo que tenga que ser un mandamiento, hermano. Porque se supone que vos, con cosas lindas que se dice, ¿verdad? De la madre, ¿verdad? Que creo que ayer o anteayer alguien puso, ¿verdad? De la mamá, que es el paraguas para la lluvia y no sé cuántas cosas más. Y uno le da ganas de lagrimear, ¿verdad? Cuando dice, pero qué tremendo es cuando uno reconoce la verdad, el valor y lo que significa, ¿verdad? El tener gente, ¿verdad? Que le ha dado a uno la vida, que le ha dado, ¿verdad? La oportunidad de estar acá en esta tierra. Y sin embargo, por algo el Señor hizo que el mandamiento, ¿verdad? Que está en la mitad, que empieza en el quiebre, ¿verdad? Sea que uno tiene que tener amor, ¿verdad? Y es una orden, es un mandamiento, ¿verdad? Pero me suena la atención, ¿verdad? Me llama la atención que tenga que ser puesto en los mandamientos del Señor, cuando debería ser algo que sale del corazón, algo que sale natural. Algo que dice, pero ¿cómo me vas a estar mandando esto? Por supuesto que tenemos que tener, ¿verdad? Pero Dios sabe y conoce la naturaleza humana. Dios sabe y conoce la naturaleza del hombre y de la mujer. Y Dios sabe y conoce la naturaleza de cada una de las cosas, de las personas. Y en esta mañana yo quiero que en este pasaje que tenemos allí en Mateo capítulo 5, verso 44, le vamos a leerlo primero y después vamos a estar mirando la naturaleza, ¿verdad?, de esta palabra. Y dice así, pero yo os digo, el que está hablando, ¿quién es? Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seas hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén y amén. Yo quiero en esta mañana poner un poquito de atención acerca de la naturaleza del escorpión, o también se le llama el alacrán. Yo no sé si a usted le gusta mirar esos programas de Discovery o el otro, el National Geographic, ¿verdad? Que tienen ahí y le da un poquito de pena a veces a uno cuando ve que hay una pelea ahí de animales y uno tiene que morir y otro para que pueda el otro comer. Y parece que a veces le toca comer a uno y a veces le toca comer a otro, pero así es un poco la ley de la selva, la ley de, ¿verdad?, de que el más grande se come al chico, y lo mismo en el mar y así, etcétera, etcétera. Y a veces me pongo a mirar esos enfrentamientos, ¿verdad? Y dicen, ¿quién gana la cobra esta venenosa que es la más grande de la Amazonia? O el alacrán, ¿verdad? O el escorpión, que donde le llegue, ¿verdad?, a dar ese viandazo con ese veneno, a Dios cobra, la que cobra es la cobra, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Es un poco interesante mirar estas situaciones. Cuando miramos este pasaje y lo miramos en el plano humano y en el plano natural, uno dice, si el Señor tuvo que poner el mandamiento número 5, y se supone que tenemos que amar a nuestro padre, a nuestra madre, y eso no debería costarnos, eso no debería ser algo, ¿verdad?, que es sobrehumano.
algo que está en el ADN, ¿verdad? Algo que está en nuestra sangre, algo que está en nuestro apellido. Y si el Señor tuvo que poner eso, es porque realmente hay, ¿verdad?, una carencia del amor verdadero hacia aquellas personas que son cercanas, hacia aquellas personas que son, ¿verdad?, nuestros seres queridos. Y a veces inclusive, ¿verdad?, cuando hablamos del papá, la mamá, de los hermanos, cuando hablamos, ¿verdad?, de todas estas situaciones. Imagínense ahora cuando llegamos a esta situación, cuando el Señor está reclamando y cuando el Señor está diciendo que en la antigüedad, que en el Antiguo Testamento, cuando estaba la ley del talión, cuando estaba la ley, ¿verdad?, del ojo por ojo y el diente por diente, que se permitía que si una persona sin querer había hecho un daño a un animal, bueno, yo venía y te hacía lo mismo que vos me hacías así. Y eso estaba legal, eso no era ninguna cosa mala. Así que si vos mataste a un familiar mío, entonces yo, para quedar empatado y para quedar todo bien, ¿qué había que hacer? Venía y te hacía exactamente lo mismo. Y esa era la ley de Moisés, la ley del talión, la ley, ¿verdad?, primitiva, la ley del Antiguo Testamento. Que inclusive hasta el día de hoy hay mucha gente que dice, así tiene que ser. A mí me hicieron esto y a mí, pues, ¿cómo me reparan esto? Por más que a mí me den plata, por esto y lo otro, la gente quiere seguir con aquella ley de la antigüedad. Y por eso la palabra del Señor nos dice ahora en este tiempo, pero yo os digo. Y en este pero yo os digo, aquí hay una situación que está cambiando la cuestión. Y aquí está cambiando, ¿verdad?, la naturaleza, ¿verdad?, de lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros, porque dice, pero yo os digo que a las personas que maldicen, aborrecen, ultrajan y persiguen, en vez de nosotros hacerle lo mismo, en vez de nosotros pagarle, ¿verdad?, en la misma moneda, con la misma plata, con el mismo cheque, Dios dice, pero nosotros ahora, mas yo os digo, amad. Y también dice en la parte final, dice que debemos hacer el bien y orar por ellos. Amarlos, hacer el bien y orar por ellos. Ah, Dios mío. Me estás pidiendo algo que es fuera de lo humano. Es algo fuera de lo natural. Con las fuerzas humanas uno no puede hacer eso. Porque si a gata queremos a mamá y a papá y a los hermanos, imagínense cómo vamos a poder hacer para querer a esta gente que maldicen, que ultrajan, ¿verdad?, que aborrecen, que persiguen, etcétera, etcétera. Porque todo se debe, ¿sabe qué? A la naturaleza de nuestra alma, a la naturaleza a la cual nosotros respondemos. Y aquí está un poquito una lección, ¿verdad?, para ilustrar esto. Y él se cuenta que una mañana había uno de estos maestros del Medio Oriente que estudian muchísimo, ¿verdad?, las criaturas, que estudian mucho, ¿verdad?, los insectos, y que se pasan muchas horas en meditación. Y en ese día, en esa mañana, dice que estaba allí al lado de un río, y al lado debajo de un árbol, veía cómo de a poquito, dice, iba creciendo el río, y el agua iba viniendo hacia donde estaba él. Y en una de esas meditaciones que estaba observando, veía justamente un escorpión o un alacrán que se debatía entre la vida y la muerte porque se estaba ahogando, porque el río estaba creciendo. Y este hombre dice que empezó a extenderse, a alejarlo un poquitito, ¿verdad?, para poder llegar hasta las raíces del árbol, y casi, ¿verdad?, a gatas, un poco, ¿verdad?, teniendo el miedo de no caer, ¿verdad?, y no irse con la creciente, logró ver cómo ayudaba a este escorpión para poder salvarlo, para que no se ahogara. Y justamente cuando estaba haciendo eso, lo insólito era que el alacrán respondía con ataques, respondía con esos, lo aguijonaba, ¿verdad?, le tiraba. No sé si ustedes lo han visto, ¿verdad?, que tienen como una cola ahí, ¿verdad?, y cuando te tiran eso y se llegan a dar contra la mano o un pie, evidentemente son muy mortales y muy venenosos. En ese momento pasa alguien conocido de este maestro, de este sabio, y le dice, ¿vos no te das cuenta? ¿O no sabes acaso
que la naturaleza del escorpión es tirarte el viandazo y matarte. Y el otro sabio le dice, la naturaleza del escorpión es aguijonarme, ¿verdad? Y tirarme el viandazo y tirarme el veneno, pero la naturaleza mía es salvar. Y ahí está un poquito la contradicción entre una cosa y la otra. Y por eso, cuando nosotros tenemos en cuenta esta narrativa, o esta ilustración, o esta alegoría, es así, de la única forma, de la única manera que podemos entender este pedido, este mandamiento que nos hace el Señor. Porque la palabra del Señor dice que la naturaleza del pecador, la naturaleza de la persona común y corriente de esta tierra, la persona, ¿verdad?, que no conoce a Dios, la persona que realmente está en este mundo, ¿verdad?, y se pasea por esta tierra y no importa, ¿verdad?, si es cercano o lejano, esa persona tiene, ¿verdad?, como algo natural en ellos el maldecir, el aborrecer, el ultrajar y el perseguir. Esas cosas. Uno a veces dice, pero ¿por qué me persigue? ¿Por qué me hace esa forma? ¿Por qué? Y entonces la única respuesta cuando nosotros vemos, cuando el Señor decía, ¿por qué obras ustedes me están apedreando? ¿Por qué cosas me persiguen? Y le decía, no te perseguimos y no te estamos apedreando, ¿verdad?, por las obras malas que hiciste, sino porque tú dices que eres Dios. Entonces, cuando nosotros miramos esta situación, cuando la palabra del Señor nos dice que debemos tener amor y que debemos hacer el bien y que debemos orar por las personas que se comportan de esta manera, nosotros decimos, es imposible. Es imposible cuando nosotros lo tomamos y lo hacemos en la parte natural y humana. A no ser que nos demos cuenta que lo que estamos diciendo acá, que la naturaleza del escorpión es tirar veneno. Que la naturaleza, ¿verdad?, del escorpión, del alacrán, es aguijonar. Es siempre estar, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, de tirar esa lanceta, ¿verdad? Y cuando nosotros miramos a veces a las personas, como si fuera poco ahora, las personas se pelean y tiran veneno a través de la internet. ¿Vio algún caso de eso a veces? Entonces, nosotros tenemos que decirnos, qué tremendo, ¿verdad? Porque antes la pelea era mano a mano, ¿verdad?, en privado, ¿verdad?, cuando se veían por allí, se decían lo que tenían que hacer, pero ahora las peleas son más bien públicas y todavía hay quienes están a favor de uno y a favor del otro, ¿verdad? Y se arma allí un simposio, ¿verdad?, acerca de esa pelea. Pero sí lo que tenemos que tener en cuenta es que toda persona natural, toda persona que está en esta tierra, toda la persona, ¿verdad?, es como ese escorpión, que la naturaleza nata, ¿verdad? Así como la vaca, lo natural de la vaca es que dé leche y diga mu, ¿verdad? A veces no hay ningún niño. Y la naturaleza del perro es ladrar y morder. Y la naturaleza del gallo es cacarear, ¿verdad? Y cantar de mañana temprano. Y así, ¿verdad? El caballo también, patear y relinchar. Y podemos seguir un poquito más, ¿verdad? Es la naturaleza de ellos, ¿verdad?, que hagan y que se comporten de acuerdo a su naturaleza, a cómo fueron creados. Es natural que la gallina de vez en cuando ponga huevos, ¿sí o no? Es natural que se comporten así. Es natural, ¿verdad? Pero a veces nosotros tenemos un dicho muy común. Es como pedirle peras ¿a quién? Al olmo. Y a veces nosotros queremos que haya personas que se comporten de una manera natural, pero ellos no tienen el ADN para poder hacer así. Y muchas veces nosotros estamos pretendiendo que las personas que están acá en esta tierra, en este mundo, y que no tienen a Jesucristo en su corazón, y que no tienen el bendito Espíritu Santo, se comporten como yo lo hago. Y nos duele, nos lastima, ¿verdad?, cuando nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Y por qué Jesucristo en una oportunidad, ¿verdad?, ya en la cruz de Calvario, estuvo diciendo esa palabra, Padre, perdónalos, porque no están sabiendo lo que hacen. Ellos están actuando de una manera, ¿verdad?, porque tienen un ADN y porque son de naturaleza, como el escorpión. Y por eso entonces en este día, en esta mañana, cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que nosotros podamos atender a este mandamiento, a esta directiva de parte del Señor? Cuando nosotros sabemos, ¿verdad?, que los que maldicen a toda aquella cosa que sea la imagen de Dios, ¿verdad? Santiago lo dice de esta manera, si vos querés hacer amigo del mundo, te constituís enemigo de Dios.
Pero vos te haces amigo de Dios y tenés a toda la tierra y a todas las personas en contra tuyo. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza humana no puede convivir con la naturaleza divina. Por eso el Señor le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies. Porque no se puede con la naturaleza humana y pecaminosa y con esa naturaleza del escorpión querer acercarnos a Dios. Tiene que haber un cambio de naturaleza. Tiene que haber lo que el Señor le decía a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo, mi amigo. Usted tiene que tener una nueva naturaleza. Usted tiene que tener un nuevo corazón. Usted tiene que tener una nueva persona, y la persona de Jesucristo con su carácter tiene que estar dentro de nuestras vidas. ¿Y cuántos conocen la característica, verdad, lo que caracteriza el tener a Jesucristo en nuestro corazón? El fruto del Espíritu Santo, el fruto de la presencia del Señor en nuestra naturaleza caída es entonces esas preciosas cosas que adornan y que son parte de nuestras vidas. Cuando hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza, entonces no hay lugar para que nosotros podamos contestar con la maldición que me dijeron y con la forma que me aborrecieron, con la forma, ¿verdad?, que me ultrajaron y la forma que me persiguen. Porque si usted mira esas nueve características que están ahí, ¿cuál de ellas usted podría decir, me contestaste así, mira, tengo de esta nueva manera para manifestarme? Mansedumbre, templanza, con bondad, benignidad. ¿Con qué le tiraría? Con lo que usted le tire, le está tirando con dulzura. Y eso es lo que tiene la cuestión en cuanto a la naturaleza, ¿verdad?, del escorpión y la naturaleza nuestra. ¿Se acuerdan cuando lo estaban apedreando a Esteban, era? Que predicó un sermón medio larguito, no había cuarentena y se podía predicar como 2 horas. Y dicen, tranquilo que nosotros tenemos un reloj acá. Saben que empezó a predicar y se ve que él le estaba diciendo cosas que los sacerdotes y los escribas y los fariseos empezaron a engranar, como diciendo, todo lo que está diciendo lo está diciendo por mí. Y a veces pasa eso también hasta el día de hoy, ¿verdad? Uno predica la palabra y resulta que solamente Dios sabe, ¿verdad?, quién va a estar presente, ¿verdad?, y a quién pareciera que el Señor le está hablando más claramente. Y por eso muchas veces vemos allí, dice, en el último versículo del capítulo 7, si alguien se anima a mirarlo, las palabras que Jesucristo dijo en la cruz de Calvario las repitió este líder, las repitió este obrero, las repitió esta persona que era los que servían las mesas, pero lo estaban apedreando porque predicó un sermón y él dijo una palabra muy linda, ¿verdad? Él no dijo, yo te voy a dar a vos, voy a hablar para que se abra el cielo ahora, o que se abra la tierra y los trague vivos. Y no estuvo diciendo ninguna maldición. Qué palabras tan lindas en el último versículo, capítulo 7, versículo 60. Dice que mirando al cielo, Felipe Esteban, no vamos a confundir, no vamos a dar. Le dijo, Padre, perdónanos, no les tomes en cuenta este pecado. Usted no puede absolutamente reaccionar así cuando a usted lo lastiman, cuando a usted lo insultan, cuando dicen mentiras de usted. ¿Cuántas personas, verdad, cuando dicen todas estas cosas, la boca se les transforma en una tostadera también, verdad? Y se me dijo un disparate, yo dije 3. Y él dijo un disparate y el otro se peleaba tantas cosas, ¿verdad? Y decía más ordinariedad, a ver quién me ofende más, y a ver quién sabe más palabras feas, y quién sabe más palabras de esas horribles. Porque esa es la manera, y esa es la moneda, ¿verdad?, humana para poder defenderse. Pero cuando el Señor lo está diciendo acá, ¿verdad?, ¿cómo es posible, verdad, que Jesús pudiera decir eso cuando lo estaban sacrificando, ¿verdad?, cuando lo estaban crucificando? ¿Y cómo puede una persona así como Esteban, ¿verdad?, que está predicando la palabra y es literalmente sepultado a pedradas? Y él va a decir esas últimas palabras: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No había resentimiento ninguno, ¿no? Y a veces da lástima, ¿verdad? Hay personas que toda la vida están recordando, ¿verdad? Aquello que me hiciste, ¿te acordás? Lo tengo acá, lo tengo apuntado, cómo se portaron conmigo, ¿verdad? Y cómo me hicieron esto, aquello y lo otro, y lo cuentan por internet, y lo cuentan por Facebook, y lo cuentan y a veces hasta las oraciones, Señor, porque tú sabes todo lo que me hicieron, Señor, te pido esto y lo otro.
Y tenemos que preguntarnos entonces, así como este sabio decía, ¿verdad? Que el alacrán, la naturaleza de él es picar, la naturaleza de él es clavar el veneno, la naturaleza de este hombre era salvarlo. Yo no quiero que se ahogue. Y qué interesante cuando nosotros vemos a personas que capaz que lo que se merecen es que se ahogue. Capaz que nuestro instinto, hermano, usted se ve una serpiente en su casa. Usted la va a dejar ahí. Se corta la cabeza. Tiene una patada y tírela lejos porque ¿verdad? Nadie la quiere, ¿verdad? Pero hablando en la forma espiritual, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de las personas, lo que la persona le hace malo es porque tienen ese ADN y porque tienen, ¿verdad?, esa naturaleza, ¿verdad?, que como esos animalitos que están. Yo me acuerdo una vuelta estábamos en la ONG y ahí había un perro, pobrecito hermano, que había quedado enredado en la cadena y se estaba degollando. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los muchachos me dijo, pero permítame, pastor, vamos a soltarlo, pero te vamos a poder. Pero no, yo no puedo estar con que se vaya a morir así de esa manera. Imagínense, el perro veía que se le acercaban y él rabiaba, ¿verdad? Se me va a hacer algo todavía que estoy acá apretado. Y no sé de qué manera, de qué forma, ¿verdad? Me acuerdo que fue Ángel que se arrimó así y arregló un poquito ahí, ¿verdad? Para que lo soltaran un poco, ¿verdad? Para que él no esté así, hasta se metió en una casa que arriesgado, ¿verdad? Pero todo por el cariño, ¿verdad?, de un animal que no muriera así. El animal no se daba cuenta que lo estaban queriendo ayudar, que le querían desenredar la gana, que lo estaba degollando, que le estaba ahí al rayo del sol, estaba todito el día ahí abandonado por el bicho, pero él, la naturaleza de él era cuidar, saber, acá me quieren hacer algo todavía. Él no se daba cuenta porque su naturaleza era, ¿verdad?, de desconfianza y de que tal vez tenía maltrato y por eso no sabía que se estaba acercando a alguien que lo quería cuidar. Así en la vida cristiana, hermanos, usted tiene que resolver esto cuando usted tiene un cambio en la naturaleza. No se puede poner la palabra amar, hacer el bien, y no se puede poner la oración, hermano. ¿Cuánto cuesta que a veces oremos por la gente buena? ¿A usted le parece que vamos a tener tiempo para hablar por los malandros y orar por el que se porta mal y orando por aquella persona que usted no dice, no quiero ni cargarme, no quiero saber ni que existe? Yo ya lo maté hace rato. Y eso es lo que el Señor quiere sacar y sanar de nuestros corazones. Que nosotros sepamos distinguir, ¿verdad?, en la persona que está a nuestro lado, que se comportan de esa manera, que parece que es ese perro que está ahí mostrando los dientes, porque su naturaleza es desconfiar y tener ese miedo de que le están haciendo. Pero si usted se acerca con el amor del Señor y si usted se acerca, ¿verdad?, con esa naturaleza que debe tener cada creyente, el creyente tiene que tener la naturaleza de salvar. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás decía, no, esto de Nínive, no, por favor, esto no se merece. Yo no voy nada a predicar ahí. Usted conoce ya la historia. Esos son unos tremendos. Y muchas veces nosotros hacemos con las personas así. Conocemos a un vecino, conocemos a algún familiar, conocemos a algún patrón, vaya a saber cuántas cosas más que nosotros ya tenemos, ¿verdad?, un concepto. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque a veces lo que tiene esa persona que es como la higuera. Da higos porque la higuera lo único que da es higo. Y así se comportan, ¿verdad?, como decíamos, los diferentes frutos, los diferentes animales. Pero si nosotros hacemos que el Señor haga una obra en esa vida, esa persona que era insoportable, que era insufrible, Dios hace, cuando hay un cambio de corazón, cuando hay un cambio de vida, entonces que realmente podamos ver el cambio y la transformación. Así como la naturaleza del alacrán y del escorpión es hacer daño y tirar veneno, la naturaleza del cristiano es salvar. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para que podamos entender esta palabra. Cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza, es ahí que podemos tratar con esa altura, ¿verdad? Y que podemos decir, ¿cómo es posible? ¿Cuántos saben un testimonio que tuvo el famoso predicador C.J. Abbey? ¿Saben lo que le pasó a él? A él le mataron a la hija. ¿Saben, hermano, qué hizo él cuando fue a la cárcel? Porque lo que pasa es que por más que te lo perdonen, la justicia no sabe de estos temas, ¿verdad? Por eso nosotros vemos todos los 20 de mayo, vemos toda esta gente que tiene y reclaman a sus seres queridos, que no saben ni a dónde están y eso.
y hablan, ¿verdad?, del silencio, y van con una vela, porque hay una tristeza en nuestro corazón. Solamente saben quién puede hacer que se sane esa situación. Solamente cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Y este predicador fue y lo perdonó. Sí. Pero que no quería a la hija, sí que quería a la hija. Sí que duele. Pero solamente cuando nosotros tenemos una nueva naturaleza podemos lograr elevar las cosas por la situación natural. Humanamente hablando, esto es para que yo te arranque la cabeza, así como lo hizo Pedro con él, ¿verdad? Agarró y le quiso cortar la cabeza y le erró y le cortó la oreja. ¿Y qué hizo el Señor enseguida? Guarda tu espada. Y fue y le tocó. Y un milagro ahí. Se hizo ¿cómo se llama? La operación esta que se hace ahora, la cirugía plástica, pero me quedó tranquilazo, ¿no? Mejor de lo que estaba. Hermanos queridos, ¿cuál es la naturaleza nuestra? Ojo por ojo, diente por diente. Salimos y hablamos las cosas como lo humano. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 14. Miren lo que dice Hebreos 13, 16. Miren lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Si alguien puede, estos tres textos, alguien que tenga internet o que tenga Biblia como teníamos antes, ¿verdad?, y quiera leerlo, por favor, léamelo estos tres versículos para que podamos ver lo que dice la palabra del Señor, cuál debe ser nuestra naturaleza, cómo debe ser nuestra manera de reaccionar frente a estas situaciones cuando tenemos, ¿verdad?, maldición, cuando tenemos que gente nos aborrece, cuando tenemos ultraje y cuando tenemos persecución. Entonces acá tenemos en la palabra del Señor, en Romanos, en Hebreos y en Timoteo. Los que quieren leer, por favor, rapidito, porque es bueno que nosotros podamos ver nuestra naturaleza del justo. Sí, el que tenga primero. Romanos 12, 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Amén. Esto no se puede, ¿verdad? Humanamente no. Ustedes, yo no soy... Algunos dicen, ese pasaje, el Señor dice que si te pegan en la derecha, que pongan la otra y después no dice más nada. Como diciendo, me pegaste 2 veces, ahora yo me dijiste. Pero acá en la palabra del Señor dice, bendecid y no maldigáis. ¿Saben que hay una doctrina por ahí que parece que como en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hubieron maldiciones proferidas, ¿verdad?, por santos, por patriarcas, ¿verdad?, e incluso Eliseo, ¿verdad?, cuando maldijo a aquellos muchachos que le decían que era calvo, que era pelado, ¿verdad? Y se acuerdan cuando nos maldijo qué pasó. Salieron unos osos, ¿verdad?, del bosque y los mataron a los 42 jóvenes. Pero eso era en el Antiguo Testamento, por eso el Señor dice, pero yo os digo, antes sí era así la cosa. Antes se insultaba a una persona, el otro le insultaba, le mataban la vaca, yo te mato tu vaca, ¿verdad? Y así sucesivamente. Pero yo digo, cambió la cosa. Amar a los que maldicen, amar a los que aborrecen, ultrajan y persigan. Y no solamente debemos amarlos, sino hacerles el bien y también orar por ellos. Por eso, humanamente hablando, hermano, cuando vos tenés, ¿verdad?, personas que son como el alacrán, que son como el escorpión, ¿verdad?, que están tirando el bote, ¿verdad?, para poder tirar el veneno, la palabra del Señor nos dice que así como esa... es natural para ellos que se comporten de esa manera, es natural que blasfemen, que maldigan, que te persigan, aunque vos no hayas hecho nada malo para eso. Entonces tenemos que aprender que la naturaleza carnal y pecaminosa de Satanás está en el ADN, ¿verdad?, de este mundo. Por eso Jesús le dice a la gente, vosotros hijos sois de vuestro padre el diablo y las obras de él queréis hacer. Pues entonces, hermano, si nosotros sacamos la malicia y sacamos, ¿verdad?, el veneno de ese escorpión, entonces podríamos decir que entonces podríamos tener otro tipo de personas, otro tipo de situaciones. Así como el alacrán, la naturaleza de él es hacer eso de morder y envenenar, la naturaleza del cristiano es hacer el bien, es salvar. Así que, hermano, a veces no deje que la carne trate las cosas en la carne, que se arreglen, ¿verdad?, en la esfera humana y en la esfera de lo natural. Porque
dice la Biblia que lo espiritual no puede entender lo carnal, y lo carnal no puede entender lo espiritual. Tiene que ser, dice, espiritualmente discernido, decía el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Si usted lo quiere relacionar en la parte humana, entonces va a chocar y va a decir esto es contraproducente. Por eso el Señor nos ayude y el Señor nos dé, ¿verdad? Para que nosotros nos preguntemos, ¿cuál es la naturaleza de que yo ahora respondo? ¿Yo soy esa higuera que doy higos? ¿O soy como una planta, dice que había en el Antiguo Testamento, que también decían que eran uvas agrias, y de tan agrias que eran, dice, no se podían ni comer? Por eso el Señor nos ayude, hermanos, a poder entender esta palabra en esta mañana, y que el Señor nos ayude a que Dios quiere que de nosotros salga solamente agua dulce. Y Santiago dice que hay a veces algunos fenómenos de personas que salen un rato agua dulce y otro rato como el Julio Iglesias, ¿verdad? Agua dulce y agua salada. Nosotros no. Iglesia sí, la iglesia de acá, pero Julio, el mes que viene. Hermanos, ¿saben que Balaam era un profeta que también lo llamaban para que bendijera y lo llamaban para que maldijera? Y lo llamaban, ¿verdad? Si yo vení, que yo te voy a dar toda la riqueza que vos necesites, que vos quieras, ¿verdad? Pero maldecime a este pueblo. Y los que conocen la Biblia saben que lo llamaron y lo llevaron para acá y lo llevaron para otro lado. Y cada vez que le abría la boca y quería, porque en su corazón estaba la intención de maldecir, en vez de salir maldiciones, salían bendiciones. Aunque la naturaleza de Balaam era torcida, Dios le cerraba la boca para que dijera bendiciones, y abría la boca hasta de la mula, aquella para decir, escúchame, yo me porté mal contigo. No, nunca te porté. Era tan necio que hasta hablaba como las películas de ahora, ¿verdad? Que hablan con los chanchos y hablan con los... Qué tremendo, ¿verdad? Y no se daba cuenta, estaba más loco, hablando con el burro. ¿Qué se puede esperar de un burro? Una patada. Ah, ¿vieron? Es natural que se comporten así. ¿Qué se puede esperar de un cristiano? Que salve almas, que tenga amor, que tenga perdón. Pero eso humanamente no. Solamente cuando estamos nacidos de nuevo, cuando tenemos un corazón nuevo. Entonces que el Señor te ayude en este día, en esta mañana, a que en ningún momento seamos tentados como el alacrán, ¿verdad? Que le pidió a la rana, dice, no me cruzas el río, dice, yo te prometo que no te hago nada. Y dice que la rana dice, no estamos por morir acá ahogados, yo te llevo, ¿sí? Y en la mitad del río dice que la alacrán no pudo y la picó a la rana, ¿verdad? Y dice, ¿por qué hiciste? Lo que pasa es que está en mi naturaleza, no puedo comportarme de otra manera. Y eso habla Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿verdad? El pecado que mora en mí es una cosa que lo llevo en la sangre, entonces no puedo comportarme de otra manera. Por eso en esta mañana me han pedido que el Señor nos ayude a comportarnos de acuerdo a nuestra naturaleza. Y si vos sos un manzano, vas a dar manzanas lindas y ricas y dulces, pero que el Señor nos ayude a no dar uvas agrias, que de tan agria no hay quien las coma.